Nosotras las mujeres ese día nos sentimos muy contenta y tranquila y un corazón fuerte por verlos muchos de diferentes estaturas, colores como el maíz, que hay color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad. Vamos a platicar esos temas que realmente les preocupan sobre lo que está aconteciendo allá en la región de Chiapas, en la región de las comunidades de la selva lacandona, y platíquenos qué es lo que está sucediendo en Chiapas. ¿Empezamos? ¿Sí? Bueno, nosotros estamos aquí en Chihuahua, vivimos aquí en Chihuahua y fuimos participantes de una experiencia muy hermosa en agosto, que fue mi caso, en Chiapas. Estuvimos en contacto con las comunidades zapatistas, estuvimos en contacto con los hombres y mujeres que hacen posible la autonomía zapatista, conocimos de cerca su experiencia, sus logros, conocimos de cerca sus proyectos productivos, conocimos a hombres y mujeres sencillas que han logrado un gran avance en cuanto a sus maneras de vivir, en las cuestiones de tipo económico, en las cuestiones culturales, en las cuestiones de su propio autogobierno, y entonces nos da pues hasta cierto punto coraje que el gobierno de Chiapas, el gobierno mexicano en general, no les permitan vivir su propia experiencia, no les permitan desarrollar sus propios proyectos porque son agredidos, como sucedió el 30 de enero. Desde el 27 ya los venían agrediendo a una comunidad que se llama 10 de abril, en el municipio autónomo 17 de noviembre, que fueron agredidos por parte de la CIOAC democrática, ellos así se llaman, que quieren recuperar las tierras de los propios zapatistas, quieren quitarle las tierras, más que recuperar, quitarle las tierras, y entonces les hicieron destrozos en sus cafetales, en sus plantíos, y los compañeros zapatistas en ese momento que estaba sucediendo toda la situación tan terrible de violencia, denunciaron esto y llamaron a integrantes de médicos y enfermeras que son monjas incluso del Hospital San Carlos de Altamirano, cerquita de donde estaba sucediendo la agresión, y miembros de la CIOAC no permitieron que ni siquiera entraran las personas estas que venían a auxiliar a los heridos, porque hubo heridos por parte de los zapatistas. Y entonces pues vemos con mucha preocupación y, como digo, con cierto coraje esto, porque ellos están desarrollando sus tareas sin meterse y sin enojarse con nadie, sin embargo llegan y los agreden. Pero creemos que no debe ser visto como un ataque entre comunidades, sino más bien una agresión promovida por el gobierno, en este caso el de Chiapas, promovida por ellos, puesto que no evitan, no impiden ese tipo de problemas, y entonces pues los están agrediendo de una manera pues totalmente cruel y totalmente ajena a sus trabajos. Tiene bastante tiempo que las comunidades zapatistas están habitando esa región y han trabajado pacíficamente en esa zona, según conocemos periodísticamente. Sin embargo, ya después de que sucede esta pacificación y este arduo trabajo que están realizando, ocurre esto porque ustedes aseguran que está orquestado por el gobierno. ¿Qué nos puede decir al respecto? Por supuesto, se orquesta pues porque no interesa que hayan grupos autónomos. Al gobierno no le conviene ni le interesa que los pueblos sean autónomos. Entonces Chiapas nos ha demostrado que es posible trabajar organizadamente, que es posible trabajar desde abajo, ¿sí? Y lo más importante es que los zapatistas trabajan como hormiguitas incansablemente en ese trabajo humano de concientización hacia los demás, hacia el mundo. Nos están enseñando que es posible
un mundo donde quepamos muchos mundos, donde todos seamos integrados en una sociedad con derecho a todo, ¿verdad? Y sobre todo lo que se pide el respeto ahí es la autonomía. Ellos han decidido vivir de acuerdo a sus tradiciones y bueno, ¿por qué no se les permite? ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué se tiene que abusar y atropellar los derechos humanos de estos grupos que han decidido vivir diferente? ¿Sí? Que han decidido vivir desde un estado más de humano, desde la humanidad, y eso nos está enseñando a todos. En un estado de violencia y agresividad que estamos viviendo, el ejemplo son los zapatistas. Los zapatistas nos vienen a enseñar. ¿Y cómo surge este esquema de autonomía? ¿Cómo surgió en la zona de Chiapas, en la zona zapatista? ¿Cómo lo están ejerciendo? Como usted platica. Bueno, pues hay que recordar que en el 2001 los zapatistas hicieron una marcha hasta la Ciudad de México en la que pudieron hablar con el Congreso Nacional, con el Congreso de la Unión, a pesar de que los políticos no querían que esto sucediera, y ellos planteaban que se aprobara lo que era la ley Cocopa, que significaba el arropamiento de los acuerdos de San Andrés, firmados en 1996, que luego Zedillo faltó a su palabra y a su firma del gobierno mexicano, y entonces los zapatistas en 2003 deciden formar lo que se llama las juntas de buen gobierno, y esas juntas de buen gobierno son esa parte de la autonomía donde ellos dicen, bueno, el gobierno falta a su firma, falta con deshonor a la firma de los acuerdos de San Andrés, nosotros vamos a poner en práctica eso que se firmó con el gobierno mexicano y con todo el movimiento indígena del país, y entonces ponen en práctica las juntas de buen gobierno, en las cuales ellos se organizan en los municipios, en las localidades y finalmente en las juntas de buen gobierno. Entonces hacen un experimento muy grande a nivel humanitario, de humanidad, como decía la compañera Emma, en términos de lo que significa para ellos autogobernarse y no recibir absolutamente ningún apoyo, ninguna ayuda del gobierno mexicano, de ninguno de los niveles, y ellos echar a andar sus propios cimientos para hacer en realidad su salud, su educación, sus proyectos productivos. Y entonces ellos han así logrado la autonomía. Claro está que el gobierno, en este caso de Chiapas, de Manuel Velasco, se llama el gobernador, pero es una colusión pues entre el gobierno de Chiapas, el gobierno municipal y el gobierno federal, precisamente para impedir este avance de los zapatistas que ellos mismos nos han mostrado al mundo en realidad, sobre cómo pueden trabajar en forma colectiva, cómo pueden trabajar hombres y mujeres en proyectos para la organización, no para un político, no para una clase política que en nuestro país ha demostrado ser mentirosa, que ha demostrado ser una clase política ambiciosa y que está siempre con los poderes más grandes del mundo, con los empresarios y no con el pueblo. Y entonces por eso surge pues este proyecto de autonomía de los zapatistas, de decir, no queremos nada con la clase política que en todo México se demuestra esta clase política depredadora de los mexicanos, y entonces ellos dicen, nosotros podemos hacerlo, y ellos, como se dice, nos demuestran esta capacidad que tienen para trabajar en forma muy fuerte, muy decidida para sus propios proyectos. Nosotros, por ejemplo, vimos en agosto cómo las mujeres tienen sus propios proyectos productivos de panaderías, de cría de pollos, incluso hay mujeres que trabajan en los potreros, con ganado de ellos mismos. Entonces, esto, como se dice, pues al gobierno no le interesa y hace la experiencia como de que grupos de la sociedad civil se les opongan para decir, miren, esto es una cuestión de entre grupos, pero no es así, en realidad son
grupos apoyados por el gobierno, porque cómo se explica que 300 personas de la CIOAC vayan y agregan a los zapatistas y la policía no hace nada, la policía y los gobiernos oficiales. Y en ese aspecto, ¿cómo quedan entonces los acuerdos de la Comisión de Concordia y Pacificación? No sé quién de ustedes nos pueda comentar al respecto. Bueno, pues, bueno, yo nada más haciendo una aclaración, la autonomía no surge meramente de los zapatistas. La autonomía es una organización que se da desde las comunidades indígenas y siempre se ha ejercido. Simplemente, pues, toma fuerza cuando entran los zapatistas. Es una pugna que se tiene entre los zapatistas y el gobierno federal al firmar los acuerdos. Internacionalmente, en el acuerdo 169 de la OIT, firman acuerdos donde se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, cosa que no se ha respaldado ni se ha respetado. Ejemplo como los Jucapá, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, donde son pueblos autónomos que se sigue trabajando y se siguen violentando por parte del gobierno federal sus derechos. Contra el hambre que anunció Enrique Peña Nieto, que visitó, fue en el primer lugar en Chiapas, en poblaciones chiapanecas, que iba a apoyar a los que menos tienen, a las comunidades marginadas, a las comunidades zapatistas. Entonces, ¿esto es un engaño? Es una herramienta creada por el gobierno mismo, son herramientas de alienación, enajenación, que hacen, permiten o ellos quieren a partir de ahí desintegrar para que la gente misma vea que los zapatistas o las organizaciones en diferentes estados que reclaman su autonomía no reclaman, sino que se alienen a un sistema. Entonces con dádivas creen que es posible entonces dar algo que no tiene un sustento, no tiene una base. La lucha contra el hambre, ¿cuál es esa lucha? Pues claro que no, porque ni el hambre deja de estar si no se rompen desde la raíz el mal. ¿Cómo vamos a acabar el hambre si los de arriba siguen con sus grandes bolsas de dinero y los de abajo pues no, nunca? Son dádivas nada más. Y en diferentes estados de la República se puede conocer que hay simpatizantes zapatistas apoyando a esta causa, a ese movimiento en la región de Chiapas. Sí, esto está en todo el país, ¿sí? Existimos gente simpatizante a lo largo y ancho del país, a nivel nacional e internacional, ¿sí? Porque bueno, estos movimientos han sido un ejemplo. Hoy Michoacán, Chiapas, y quiénes más serán ejemplo, quiénes más continuaremos en la lucha por la defensa de nuestros derechos. ¿Quiénes? ¿Dónde está el pueblo? Y aparte de simpatizantes también hay activistas en los diferentes actividades. Sí, claro, hay mucha gente involucrada en este trabajo, porque es un trabajo desde abajo. No es que pretendamos el poder, lo que pretendemos es que se nos reconozca, que se reconozcan los pueblos indígenas desde sus tradiciones y desde su autonomía, y con ellos vamos el pueblo. ¿Y qué es lo que están preparando, qué es lo que conocen ustedes que se está haciendo desde el movimiento zapatista para romper este cerco de agresiones, de violencia que se está ejerciendo en la zona de Chiapas? Pues los zapatistas, en este caso por ejemplo la Junta de Buen Gobierno del Caracol de Morelia, que es donde sucedió esta agresión última, ellos hacen la denuncia pública. Las propias juntas de buen gobierno, que son parte de esta estructura de los zapatistas, digamos de la sociedad civil de los zapatistas, por así decir, ellos hacen la denuncia pública y lo que hacen es
organizarse de mejor manera para seguir con sus trabajos de forma colectiva. Ellos siguen creando su autonomía, no se detienen a esperar a ver qué hace el gobierno, sino que ellos mismos se siguen organizando, siguen trabajando en forma pacífica. Nosotros no creemos que ellos se preparen, digamos, enfrentamiento en nada de eso, sino más bien siguen trabajando, y es lo que los hace fuertes, no enfrentarse, no responder a las provocaciones de los grupos que en este caso, pues como se dice, fue la CIOAC, de estos grupos que lo que prefieren, lo que quisieran es hacer, provocar para enfrentarse, y los zapatistas dicen que no, ellos van a seguir luchando y trabajando por sus propios proyectos. Entonces nosotros esperamos eso, y así lo han hecho durante todos estos años. Nosotros desde acá estamos en una semana de solidaridad con las comunidades zapatistas para arropar pues esta lucha, pero digamos, como antes se decía, nosotros somos de acá de Chihuahua, y también nosotros hacemos nuestras propias luchas, nuestros propios trabajos, y siendo los zapatistas como una referencia, como un referente para los pueblos del mundo. Nosotros consideramos que así es, y nosotros somos simpatizantes pues, y luchamos por nuestros propios derechos aquí en Chihuahua. Nosotros no somos, digamos, defensores de los derechos de los indígenas, puesto que ellos lo están haciendo, pero nosotros estamos compenetrados con su lucha, y por eso nosotros acá hacemos nuestros propios esfuerzos. La CIOAC, Central Independiente de Organizaciones Populares de Chiapas, ¿realmente es una organización o es un grupo paramilitar que está pues atendiendo los intereses del gobierno, protegiéndolos? Bueno, como nosotros podemos observar, si llegan con palos, si llegan con pistolas, si llegan con armas, no dejan ni siquiera y agreden a las enfermeras, a las monjas, a los médicos, pues nosotros sí tenemos ciertos elementos para creer que son algunos grupos protegidos por gobierno de Chiapas, ¿verdad?, para poder hacer esta agresión y que no suceda nada, que no haya ninguna persona, ¿cómo se dice?, aprendida por estos hechos y que quede en impunidad. Estas agresiones son con cierta regularidad en los diferentes caracoles, en las diferentes comunidades, y no pasa nada con la CIOAC, con la OCDIC, con varias organizaciones de Chiapas que son organizaciones campesinas, pero que tal vez algunos grupos de esas organizaciones estén siendo apoyadas por militares o por el gobierno mismo de Chiapas para hacer estas agresiones, porque no pasa nada, no los detienen, no pasa nada con las denuncias que los zapatistas hacen. Entonces los zapatistas tienen pérdidas de sus cafetales, de sus animales, pérdidas humanas, porque incluso agredieron a algunas personas, tal vez alguno de ellos pierda el ojo, y entonces no pasa nada. Entonces sí creemos que están protegidos por algunos niveles de gobierno. ¿Ya han emitido algún pronunciamiento, alguna declaración la comandancia zapatista, el subcomandante Marcos al respecto? Las comunidades zapatistas son las que hacen la denuncia, son las que presentan los hechos ante la opinión pública, ante las autoridades, y no hacen nada las autoridades. Lo que sí se hace es hacer una gran denuncia a nivel nacional e internacional para que conozcamos estos hechos que afectan a las comunidades de base zapatista, y son las que se defienden, son las que presentan estas denuncias. Nos gustaría concluir la entrevista, no sin antes preguntarles si desean agregar algo más. Pues agradecerles a ustedes el espacio, ¿verdad? Y también decir que nosotros somos un grupo, digamos, en todo Chihuahua, de muchos compañeros que fuimos de la Escuelita Zapatista en agosto del año pasado, en diciembre del año pasado y en enero de este año, y que conocemos la realidad de las comunidades zapatistas, y creemos que todo esto es obra pues del gobierno, de los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. El gobierno de Peña Nieto tiene mucha responsabilidad en esto, puesto que no pone alto, no pone freno a esas agresiones. Y se me ocurre, ya con lo que comentas, antes de concluir, esto podría provocar el resurgimiento de acciones del ejército zapatista.
enfrentamientos. Ellos han demostrado pacíficamente. Ellos han demostrado que su lucha es pacífica en todo este periodo, desde 1994 y luego desde el 96 que se firmaron los acuerdos de San Andrés. No han ejercido ninguna acción militar ni armada porque están comprometidos con la lucha pacífica de las comunidades. Y esto pues está claro, está demostrado por todos y nosotros lo pudimos vivir ahora que estuvimos allá. Y lo ha demostrado pues a todo el mundo. Pacíficamente han desarrollado sus acciones hasta hoy en día y lo seguirán haciendo, Así es. nos dice Matilde Salazar. Y así concluimos la entrevista para Simple Vista. Gracias por estar aquí en el programa de televisión en Chihuahua y Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. Seguiremos informando. Gracias.